Jóvenes, buenos días. Buenos días, jóvenes. Daremos inicio. Buenos días, Inge. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día, Inge. Buenos días, jóvenes, a todos. Muy buenos días. Daremos inicio con la clase de hoy. Tenían que, como se dice, comunicarme o informarme qué día va a ser el recuperatorio. Yo les había dado dos opciones. Viernes de 7 a, en realidad, hasta las 5 de la tarde estuviera algo libre, ¿no? Después 5:30 tengo clases con otro grupo de la misma asignatura, ¿no? Eso concerniente al viernes, y concerniente al sábado estuviera libre de 9 a 12 y nada más, ¿no? Entonces tienen que informarme, si no, ustedes dilatan y ya no se dará pues el recuperatorio, y así quedará esto. Aquí no consiste en dilatar, no está estipulado en el reglamento de evaluación de nuestra universidad. No hay recuperatorios, así es que las pruebas virtuales, en este caso, sí, o presenciales, también en las clases, ¿no? Eso sí está estipulado, pero lo otro no es. Es ya simplemente del docente para mejorar algo en lo académico, nada más, ¿no? Es para eso. Entonces tienen que decirme, bueno, al final de la clase me dirán, o casi al final de la clase me dirán, si no, no dicen y se callan, y porque yo digo, yo puedo establecer una fecha y me van a decir que no puedo, y me coloco a quedarse en el camino, que tengo esto, que tengo el otro, que tenemos esto, y al final no se da, y está pasando el tiempo. O a más tardar la otra semana, sí, joven. Le escucho. El Sí, recuperatorio puede lo va a hablar, hacer joven, le las escucho. personas que quieran, ¿no, Inge? No, solamente para los que han reprobado y los que no dieron por problemas de salud. No es para todos. Ah, Porque está si no, bien. nunca se acabará. Pues. Es solamente para ellos. Puede haber alguna opción, no digo que no hay alguien que te ha pedido así, puedes recuperar, puede, pero no seremos todos, ¿no? Tampoco es decir, ¿por qué a él o a ella y por qué no a mí? Todos somos iguales, ¿no? Ante la ley. Entonces, puede haber algunas excepciones.
en eso no me quiero, como se dice, cesar, ¿no? Entonces, si el estudiante quiere mejorar, con mucho gusto puede hacerlo, pero no será todos, ¿no? Eso. Porque hay algunos que tienen que recuperar, por decir, tienen 48, 49 o 50 y se conforman, ¿no? Y no vienen, ¿no? Entonces, en vez de ellos, entonces pudieran algunos ingresar o dar el recuperatorio, ¿no? Hay esas situaciones, ¿no? Dije, Hay 50, sí, joven. ¿puede ser el viernes de 10 a 12? ¿Sí se puede? Ya, si ustedes fijan, y la gran mayoría fija, este viernes de 10 a 12, con mucho gusto, va a ser en el mismo estilo y yo me voy a fijar si es que alguna de las preguntas resultó un poco larga, entonces yo lo voy a acortar. O sea, buscar algún ejercicio que solamente tome 15 minutos y nada más, ¿no? Puede ser este viernes de 10 a 12, o sea, sería viernes 16. ¿Está bien? Sí, yo estoy libre. ¿No? Sí, Singer, yo Ya. igual digo, bueno, por mí igual está bien. Ya. Entonces, yo voy a aquí anotar y obviamente yo les voy a pasar la invitación, ¿no? Porque no hay clases ese día con ustedes, entonces. Viernes 16/04/2021, recuperatorio MAT 021 e INA 33. Ya, ¿está bien? Ya. Vuelvo a ¿Están de repetir, no me acuerdo estoy los demás? cerrando. ¿Están de acuerdo los demás? No, pues si no hay objeciones, no dicen nada, a ver, de todas maneras, Está cualquier bien, cosa Ingrid. me hacen llegar. Ya, Está bien, Ingrid. perfecto. Ya, entonces parece que hay un acuerdo común. Gracias por eso y porque así para no dilatar mucho. Entonces, está bien. Yo les voy a pasar oportunamente la invitación y aquí no voy a anotar 10 a 12 a.m. 10 a 12 a.m. Yo les voy a pasar oportunamente la invitación, puede ser un día antes, ¿está bien? El jueves, en la tarde les voy a pasar, una mañana la invitación, ¿está bien? Así para que no se diga, ah, yo sabía y como no tenemos clases, por eso no me he fijado y no se puede estar preparando así para unos cuantos y después ya, así ya no hay tiempo. Gracias, yo voy a tomar en cuenta esta, ¿cómo se dice? Esta elección. Ya. No recuerdo si en el otro, creo que hemos concluido, ¿no? Estuvimos ahí resolviendo las pruebas, creo que hemos concluido, no recuerdo. Hemos debido concluir todo. Ahora, ¿dónde estará? Pues eso. Aquí no encuentro, a ver, aquí tal esté. A ver, ahí tal esté, no sé. Hemos concluido la revisión, ¿no ve? Ustedes me dirán, no sé. Hemos resuelto todo, quiero decir. Sí, Ya, sí, creo que no sé dónde estará. Pues, a ver. Ya no encuentro aquí. Qué raro. Ah, aquí está. Prueba virtual. Aquí debe ser. Vamos a abrir una pizarra. Ahí está, sí, se concluyó. Ahí están. 201 bacterias. Ya. Si este material es necesario, les puedo también subir a la plataforma Moodle, ¿no? Así para tenerlo como una especie de modelito, no sé, porque algo parecido va a ser, ¿no?
el recuperatorio no puede ser otro, o sea, en el mismo estilo va a ser, ¿no? Si es que algo largo en algún ejercicio, yo lo voy a cortar, buscar que sea algo no muy largo, ¿no? O sea, pero aquí que no hubo nada largo, ¿no? O sea, vamos al anterior, aquí no hubo nada largo. No, no hay nada largo. No está largo. Aquí, no creo. Déjame decir cortito. Algo parecido, así va a ser el recuperatorio jóvenes. ¿Está bien? Vamos a borrar. Y entonces yo por si acaso lo voy a subir a la plataforma, tal vez alguien quiere darle, porque esto nada más hay que repasar nada más. Y el material que les he enviado. Ya, eso creo que listo. Ya. Bueno, y por si acaso voy a enviar ya la parte 1, la parte 2, o sea, todo lo que está pendiente les voy a subir a la plataforma, todo lo que quedó ahí pendiente. Ya, entonces vamos a documentos. Este es... ya. El siguiente tema, de acuerdo al contenido de la asignatura, es, ustedes ven ahí, pueden leer, el título es Unidad de Aprendizaje 3, tercer capítulo, ¿no? Ecuaciones diferenciales de primer orden y grado superior. Sí, ya, ahí está, ¿no? El tipo de ecuaciones. Dice, una ecuación diferencial de primer orden tiene la forma, dice, ¿no? F de X y prima igual a 0, o bien F de X y P igual a 0, donde se ha sustituido a Y', que es la derivada de Y respecto de X por P. O sea, Y' o la derivada de Y respecto de X o Y' igual a diferencial de Y sobre diferencial de X, si consideramos como entes autónomos, por la letra P, ¿no? Si el grado de P, dice, ¿no?, es mayor que 1, como ahí está, ¿no? P representa derivada de Y respecto de X, ¿no? Ahí está, como en P cuadrado menos 3px más 2 igual a 0. La ecuación es de primer orden y grado superior, ¿no? En este caso, donde está el mayor grado o la potencia mayor, aquí no. ¿Dónde está? Yo no sé qué ha pasado aquí. Aquí parece que se hubiera desplazado. No sé qué. Yo lo estoy viendo muy... Ya. Entonces, aquí, ¿dónde está? ¿Cuál es la máxima potencia? ¿Dónde está la letra P, que es la derivada de Y respecto de X? Aquí estaría en P cuadrado, ¿no? Entonces, es de primer orden y de segundo grado, ¿no? Ya. Ahora, dice, la ecuación general de primer orden de grado n se puede escribir en la forma, dice, ¿no? P elevado a la n más P sub 1 que depende de x y por P elevado a la n menos 1. Y aquí otros términos intermedios. Aquí lo pondremos, que una cosita ha faltado. Aquí le pondremos más. Falta el más ahí. Más P sub n menos 1, que depende de las variables x y y por P, más P sub n, que depende de las variables x y igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación general de primer orden de grado n, se puede escribir en la forma, ¿no? Bueno,
¿Por qué se utiliza la letra P? Tal vez ustedes se dan cuenta. Viene de la palabra polinomio, ¿no? Si este es un polinomio, no la ecuación 1. Un polinomio donde la función, o en este caso, es P, ¿no? Y P que es la derivada de Y respecto de X. De ahí viene, ¿no? Dice, Y G. ya, que dice, puede resolver tales ecuaciones diferenciales por uno o varios de los procedimientos a ser expuestos, ¿no? En cada caso, dice, se reduce el problema a resolver una o más ecuaciones de primer orden y primer grado. Ya, en sí hay 3 casos, ¿no? Vamos a empezar con el primer caso. Dice, ecuaciones que se pueden resolver respecto de P. Después hay ecuaciones que se pueden ver respecto de la variable Y. Y ecuaciones que se pueden resolver respecto de la variable X. Ahí están los 3 casos. Después vendría ecuaciones de Alexis Claude Clairaut, matemático precoz, ¿no? Desde muy joven se inclinó por las matemáticas y de él su ecuación de Clairaut, se escribe en español, ¿no? Clairaut, y ahí también está insertado, pero si es que en el contenido no está, es la ecuación de Lagrange, no nada más. Eso. Y ahí termina este capítulo. Este capítulo tiene que desarrollarse en 2 clases. En mi caso, digamos, era 3, pero no las 3, 2 y media. Pues digo 3 clases. 2 clases y media. Y nada más, y arrancamos con el capítulo 4. Y para los de ingeniería informática, a este capítulo le han puesto como cuarto. No sé, yo no comparto con esa idea porque ver una secuencia de capítulos, pues. Primero empezamos con primer orden, después iremos con orden superior. Y esto le han insertado ahí, si es capítulo 4 o 5, no sé. El programa está así, no es que hay un error, ¿no? Pero yo no lo hice, ¿no? De algunos otros colegas del mismo departamento de ellos, como nosotros prestamos servicios. Y entonces, de ellos viene esto como cuarto o quinto, creo. Para las carreras de ingeniería química y ingeniería de alimentos es el capítulo 3. Entonces, eso estoy respetando, ¿no? La disposición de los capítulos. Eso por una parte. Y para ellos el tercer capítulo, para la ingeniería informática, es ecuación diferencial de orden superior. Después vendría este, o un poco más allá. Ya, esto como comentario. Ya, entonces, empezamos con el primer caso, ¿no? De esta unidad de aprendizaje va a salir la tercera pregunta. Ya tenemos la primera pregunta para la segunda prueba. Va a ser una ecuación exacta. Va a ser la primera pregunta, ¿no? Se verifica si la ecuación
es exacta. Si lo es, resolver. Factor integrante no va a haber, ¿no? Que siempre eso cuesta determinar y toma tiempo. La segunda pregunta va a ser una ecuación homogénea, ¿no? Ahí vimos dos sustituciones algebraicas. Yux, y igual u por x. La otra, x igual a b por y, ¿no? Una ecuación. Ahí ya tenemos dos preguntas. La tercera pregunta va a ser de esto. Puede ser de este caso, o del segundo, o del tercero. Alguno de ellos, ¿no? Ya. Y la cuarta va a ser, ahí sí ya vamos a entrar a ecuación diferencial de orden superior, va a ser reducción de orden, ¿no? O sea, conocida la solución de una diferencial, hallar la segunda. Es una simple sustitución, una fórmula que no la voy a deducir, esto no por cuestiones de tiempo, sino por cuestiones de espacio. Vuelvo a repetir, estas pizarras virtuales online no están diseñadas para hacer demostraciones, eso tiene que ser rápido, ¿no? Sí, entonces ya directamente yo escribir la fórmula con el que calcula. Hay dos métodos, ¿no? Para eso. El método de D'Alembert, eso tal vez lo pueda hacer, porque o sea, de que es un procedimiento largo, ¿no? Y se puede, es más largo. En cambio, el otro es más rápido, ¿no? Y está la fórmula, vuelvo a repetir, no la voy a deducir. En las clases presenciales siempre las he deducido, pero esta vez ya no. En realidad es una sola fórmula, ¿no? Es la fórmula de matemáticos Liouville, Joseph Liouville, o en la época o por los mismos años lo ha deducido esta misma fórmula el matemático noruego Niels Abel Hendrik, o Hendrik. Sí, entonces Niels Hendrik Abel, ¿cómo sería en español? No, Hendrik está no está como un nombre, está Nilo Abel, no. Nilo Enrique Abel, Abel es apellido. Entonces sería Nilo Enrique Abel entonces sería Niels Hendrik Abel sería. Abel es apellido, ¿no? Es un matemático noruego. Joven ha fallecido. No sé, creo que, no recuerdo bien, creo que tenía apenas 29 años. Creo. Se enfermó y ha fallecido, ¿no? Ya. Bueno, empezamos. Dice, ecuaciones que se pueden resolver de P. O sea, de P para nosotros va a ser Y' o derivada Y respecto de X, ¿no? En este caso dice, el miembro de la izquierda de 1, o sea, este lado, ¿no? ¿Dónde está? El enlace. Este lado. Considerado como un polinomio en P, por eso decimos con la letra P, se puede resolver en n factores reales, lineales, es decir, uno se puede escribir en una forma. Vamos a la siguiente página. Así, ¿no? Primer factor, P menos F sub 1 por P menos F sub 2 por P menos F sub 3 hasta hasta P menos F sub n igual a 0, donde las F son funciones de las variables X y Y. Ahora, aquí está algo del procedimiento. Según el procedimiento, igualar a 0. O sea, cada uno de estos factores hay que igualar a 0 y resolver las n ecuaciones diferenciales resultantes de primer orden y primer grado, ¿no? Entonces, esto correspondería esta ecuación a este factor esto, a este factor esto y a este factor esto. Y
obtenemos, ¿no? Ya después de integrar una función f sub 1 que va a depender de las dos variables, la constante para c sub 2 lo mismo, digo la f sub 3 lo mismo, hasta la f sub ni c sub 2 ni c. Como es de primer orden, hay un solo parámetro, ¿no? Estas ecuaciones no son lineales, hay un solo parámetro o una sola constante arbitraria. La antiderivada de 1, o sea, la solución, la antiderivada, la integral, donde está la ecuación 1. De esta ecuación 1 es la ecuación diferencial, ¿no? F sub 1 que depende de x y c, por f sub 2 de x y c, por f sub 3 de x y c, hasta f sub n que depende de las variables x y s, y eso va a ser igual a 0. De las n soluciones de 2, o sea, de cada una de estas, ¿no? Ya. Bueno, vamos al siguiente. Y aquí una nota de aclaración, dice, cada solución individual de 4, vamos a la 4. Esta es la ecuación 4, ¿no? Donde ya está integrado todo eso. Se puede escribir en cualquiera de sus diversas formas posibles antes de combinar en el producto 5. No sé si se dará ese caso, pero por si acaso vamos a colocar la nota. Bueno, cuando ya resolvamos alguna de estas ecuaciones, como ahí está considerar el ejemplo 1, es un ejemplo propuesto, ¿no? Y ahí se van a dar cuenta de lo que significa la nota, ¿no? Ya, esa es toda la teoría la que está involucrada con este caso. No dice caso 1, no ni caso 2, simplemente es la resolución respecto de del parámetro P, después de la variable Y, el segundo caso, y el último sería respecto de la variable X. Todos tienen así una breve teoría, ¿no? Y yo tenía que resolver de cada caso a 2 ejemplos, o un ejemplo con 2 incisos, ¿no? Así sería, ¿no? Porque uno solo no basta, ¿no? Ya. Bueno, si hay alguna pregunta. Esta es una ecuación diferencial, ¿no? Ejemplo 1 dice, resolver la ecuación diferencial x cuadrado por p cuadrado más x por y por p menos 6y cuadrado igual a 0. Como recomendación, aquí se producen algunas factorizaciones un tanto raras. Y es gran dificultad aquí, y aquí ni tanto es resolver, digo, después de factorizar las ecuaciones, ¿no? Aquí en la primera parte hay que tener en cuenta ¿cómo se dice? Este polinomio en P, que es una ecuación diferencial, hay que expresarlo como el producto puede ser de 2 o más factores, ¿no? Ahí ya la dificultad, pero se puede resolver, ¿no? Sí, vuelvo a repetir. En este tipo de ecuaciones, sobre todo en el caso 1, ¿no? Porque en el caso 2, a ver, en el caso 2 no es tanto. En el caso 3 hay algo, pero sí, sobre todo esto concierne al caso 1. Ahí se presenta alguna dificultad porque se presenta
algunas factorizaciones un tanto raras. Ya. Ahí está la ecuación, solución, yo le puse ahí abajito. Ahora hay que tratar de factorizar esto, ¿no? A como de lugar. ¿Sí? Ya. Bueno, a ver, intentaremos factorizar. Hacemos un pequeño análisis aquí. Aquí tenemos x cuadrado por p cuadrado. Aquí tenemos 6y cuadrado. Entonces, eso ya nos da alguna información de que el primer factor tuviera esta forma, ¿no? Este ejercicio, estos son ejercicios propuestos. Además, quería informar de este tipo de ejercicio. Hay muy poco hay, ¿no? Algunos ya deben estar hasta resueltos ya de los pocos que hay, ¿no? Y tengo ahí un manual de ejercicios, no sé, extractado de una... Son ejercicios propuestos, no está resuelto. Tal vez en la parte de atrás tienen soluciones, no sé, ni me he fijado siquiera. Posiblemente. Y no hay ese tipo de ecuaciones. No sé por qué no lo hay. No sé. No hay. Y por eso vuelvo a repetir, hay muy poco. ¿No? O tal vez haya, en la literatura que yo manejo, no hay 1, 2, hay tal vez hasta 3 y no hay más, ¿no? Ya. Entonces, intentaremos factorizar este polinomio en P. Aquí quedaría P por P. Digo, xp. xp. Luego, aquí tenemos un más. Como hay y cuadrado, ahí le pondremos una y. Ese sería el primer factor. El otro factor sería xp más por menos, menos. Se lo estamos factorizando como un trinomio cuadrado, nada más. Como un trinomio. Y aquí colocamos y. Cerramos. Igual a 0. Voy a apurar, si no me voy a dormir con este ejercicio. Ahorita va a ser las 10 de la mañana. Ya. Ahora, dibujamos una flechita. Para continuar en este filo o la... Ya, entonces, buscamos dos números que multiplicados de menos 6 y sumados o restados 1. Fíjense, dos números, vamos a hacerlas, que multiplicados de menos 6 y restados me den 1, porque dice restados, no son signos diferentes, o sumados 1 en último caso. 3 y 2 sería así, ¿o no? 3 por menos 2, menos 6, más 3 menos 2, 1. Entonces, ya hemos logrado factorizar 3 y 2. Ya. Bueno, esa sería la parte difícil, ¿no? Ahora, a continuación, debemos igualar a 0 cada uno de estos factores, ¿sí? Ya, entonces, igualamos a 0 cada uno de estos factores y ya está factorizado esto, ¿no? Entonces, aquí escribimos, a ver, aquí muy pegado va a ser, ¿no?
Aquí abajito haré. Aquí hay una paleta del Zoom que ustedes no lo ven, ¿no? Y en cambio para mí aparece en todo ello. Ya, aquí continuamos. Aquí muy pegado va a estar, ¿ya? Éxito. Entonces, cada uno de estos factores igualamos a 0. Ya. Ahora lo vamos a escribir de forma diferencial para poder integrar, ¿no? Entonces sería X. Estoy trabajando con el primer factor, sería X. P es para nosotros derivada de Y respecto de X o diferencial de Y sobre diferencial de X, ¿no? Eso. Entonces aquí tenemos diferencial de Y más 3Y igual a 0. Ahí está. Ya. Eso ya podemos integrar, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacer una separación de variables. Ustedes se habrán fijado, en todo ello hay separación de variables, ¿sí o no? Entonces separamos variables. Este término lo vamos a dejar ahí, este primer término en el lado izquierdo. Y el 3y va a pasar con signo opuesto. Diferencial de Y sobre diferencial de X. Igual a menos 3y. Menos 3. Si es que algo no está claro, me interrumpen unos segundos. Pero sería terminar la clase virtual con la duda. Abre soporte. Ese era el segundo ejemplo, digo, el primer ejemplo. De ahí va a haber un ejemplo más y con eso pasamos al caso 2. Así el caso 2 es un poco más suave. Este es el complicado. Complicado no en resolver esta ecuación, sino complicado en factorizar. Alguien dirá, tan facilito, no se puede factorizar. Después vamos a ver, o sea, ¿por qué lado factorizar medias raras? Ahora, separamos variables, ¿no? Continuamos el proceso. Y quedaría diferencial de Y. Ay, miércoles. Diferencial de Y sobre Y igual a bueno, el menos 3 lo dejamos. Diferencial de X pasa a multiplicar ahí. Partido por X, ¿no? Ese X pasa a dividir, ¿no? Ah, miércoles.
sobre X. Ya, ya vamos para variables. Ahora integramos. No sé, es que no pueden colocar el signo de la integral, no sé, pero... A ver, pondremos ya. Para que esté en forma cristiana. Ya. Algunos no colocan, pero yo pienso que colocan. Ya, así que continuamos. Este sería logaritmo natural del valor absoluto de y, porque ya puede ser positivo o negativo. Otros omiten también eso. No estoy diciendo que está mal, no, pero... Y ya. Y en el lado derecho también tenemos lo mismo, ¿no? -3 por el logaritmo natural del valor absoluto de X también, ¿no? Ya. Más que le pondremos, se supone, porque la solución va a sufrir algunas transformaciones, ¿no? Ya. Sí, en el libro hay algún ejemplo parecido a este, pero muchas cosas omiten, ¿no? Ya. Entonces, esto lo llevamos con signo opuesto, quedaría así, ¿no? Ese término. O sea, este término al otro mismo. Esto. Voy a escribir con un solo logaritmo. Más quedaría aquí. Vamos a utilizar propiedades de logaritmos, ¿no? Generales. Y aquí va a tener valor absoluto, logaritmo del valor de x al cubo, ¿no? Logaritmo del valor absoluto de x elevado a 1. Igual, se supone. Ya. Una flechita ahí. Y podemos ir con un solo valor absoluto, ¿no? Y con uno solo, ¿no? Y no con uno solo, sino con uno solo para los dos términos, quiero decir, ¿no? Y por... Así quedaría, ¿no? Bueno,
1. La flechita. Fíjense, estoy con el primer factor. ¿Y qué tal sería si hubiera 3 factores? Bueno, no creo que sea mucho tiempo, pero aquí lo está haciendo con algún detalle, no por después. Ya. Ya. Ahora extraemos el antilogaritmo porque nos interesa ver y y x, ¿no? Resolvemos para las dos variables en simultáneo, no en simultáneo. Extraemos el antilogaritmo para liberar y x, ¿no? Entonces aquí dibujamos. ¿Cuánto se ocupa? 3. 3 y medio. ¿Sí? Ya, a ver. Continuamos. Aquí quedaría un valor absoluto de y por x cubo igual a e elevado a la c sub 1, ¿sí o no? Otra rayita implica que, no sé. Esto no está bien dibujado, esto, ¿no? Eso menos, no me gusta deshacer. Está peor esto. A ver sale bien, a ver no sale bien. Ya está más o menos. Ya. Entonces, aquí lo reflejamos, ¿no? Y por x cubo una constante eleva a otro constante, ya sea positivo, positivo o negativa, va a seguir siendo constante, ¿no? Ese valor está siendo reflejado con el más menos. Entonces sería, bueno, aquí lo ponemos así. Me estaba adelantando, pero no importa. Eso sería lo correcto, ¿no? Entonces, siendo constante, ya tenemos pero casi lista la primera solución, primer factor. Y de la misma forma operamos con el factor. Entonces quedaría aquí y va a ser igual a x elevado a la menos 3, porque ese x cubo lo va a llevar al lado derecho por c. Y la teoría dice que hay que escribir así, ¿no? Y menos x elevado a la menos 3, perdón, pero tengo mal aquí. Vamos a deshacer. Primero va la constante aquí. Así. Ahí ya tengo, vamos a escribir con rojo, una de las primeras soluciones. Ya. Bueno. Y de la misma forma, actuamos con este segundo factor, después hallamos el producto y lo que dice la teoría, ¿no? O sea, ahorita
vamos a lo anterior. Estamos, aquí está, aquí. Estamos en y este va a ser ya en realidad la ecuación 1, soluciones 2 de cada uno de estos. Ya. Ya, entonces, ahora trabajamos con el segundo factor, con esto, ¿no? Nos quedaría, o sea, con esto. Con esto. Y escribimos lo siguiente, quedaría aquí. Ah, está rojo, pues no he cambiado. X por P menos 2Y igualamos a 0, cada uno de los factores igual a 0. Ese es el procedimiento, ¿no? Para resolver. Obviamente en los libros no está, o sea, esto del valor absoluto no está. Alguien pues, ¿y por qué no está? Porque se han olvidado, o excesivamente lo han simplificado. Que, no, pues este será por... Solamente ya los autores suponen que el estudiante o el lector ya sabe todo esto y ya directamente muchas cosas omiten, pero ese sería lo correcto, ¿no? Ya, entonces tiene que haber una secuencia lógica también, ¿no? En cada uno de estos pasos. Entonces sería X P nuevamente es diferencial de Y bueno, es que más me apuro y porras. Sobre diferencial de X menos 2Y igual a 0. Ya escribimos una flecha para continuar. Es que no va a acabar. Bueno, esto sí voy a terminar. Yo quería tener el otro ejercicio un poquito más largo. Ese sí es de relativa complejidad, entonces quedaría utilizo el proceso ya para separar variables en el lado de izquierdo. Perdón. El lado izquierdo, ahí se queda. Y el 2y pasa con signo opuesto al otro miembro, y va al otro lado. Aquí hay algo de espacio para poder separar variables. Y separamos variables, ¿no? Como hicimos con el factor anterior. A ver. Vamos a deshacer un poquito más aquí para que hay que integrar también, ¿no? Vamos a poner el signo del integral. Yeah. Entonces sería de Y sobre Y. Esto hay que integrar. Entonces lo dejamos ahí. Quedaría.
muy grande, he hecho el 2. El 2. Ah, de integral. Ya después de haber separado variables. Diferencial de x a multiplicar. Si quiere usar no sé, no la solución. Para diferenciarnos, ¿no? Porque como es de primer orden, el orden de la ecuación diferencial está relacionado con el número de constantes o parámetros, ¿no? Arbitrarios. Entonces, uno solo no puede haber dos, ¿no? De segundo orden, sí, ¿no? Ahí sí puede haber dos, ¿no? Pero es como de primer orden, una sola constante o un solo parámetro. Y ya. Entonces, integramos. Vamos a la siguiente página. Aquí ya está siguiente. Esto estaba yo, pues, estaba empezando, pero no sé si, a ver si lo podemos bajar un poquito, pero no creo que sea necesario. A ver, veremos. Tal vez no sea necesario bajar. Tal vez no sea necesario bajar. Ahí nomás continuamos. Pues aquí escribimos logaritmo natural. ¿Dónde no es el logaritmo natural? ¿No? Vamos al anterior. Sería el logaritmo natural de y más 2 por logaritmo natural de x más e sub 2. ¿No? Y ya. Entonces, vamos al siguiente. Logaritmo natural y podría ser negativo, ¿no? Podemos colocar aquí en barrita. Aquí y igual a 2 por el logaritmo natural del valor absoluto de x más e sub 2 más e sub 2. Ya. Vamos un poquito. Ya, así quedaría, ¿no? Ya está integrada. Ahora hay que utilizar propiedades generales de logaritmos para expresar y, x y c, ¿no? En un solo factor como solución, ¿no? ¿Dónde está? Vamos a anterior. Así como este, ¿no? Y x y c. Pero aquí hay una cosa. Aquí nadie me dijo nada. Aquí nadie me dijo nada. ¿Valor a cero? A ver qué le falta.
el cero, pues, igual a 0. que nos hemos olvidado, este tiene que ser igual a algo. Aquí nos hemos olvidado, el cero falta, ¿no? Aquí el cero tiene que ser igual a algo, pues. Ya, el cero falta. Está bien. Vamos a un poquito, vamos a completar esto. Ok. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Ahí. Tiene una solución para... No, no es todavía... La solución encuestada, ¿no? Ya, es una parte de la solución. Ya, vamos al siguiente. Ya, entonces, continuamos. Y podemos escribir así. ¿Dónde está? Ya, entonces, logaritmo natural. Ahí, rojo. Del valor absoluto de y. No me está gustando este. Ya. Del valor absoluto de y menos del valor absoluto de que de x elevado al cuadrado, ¿no? Igual a c sub 2. Así quedaría, ¿no ve? O alguien tiene objeción con esto, con lo que estoy haciendo. Y ya. Si es que algo no está claro, me avisan nomás. Ahora escribimos logaritmo natural. Como tenemos diferencia, entonces este lugar, el desarrollo del logaritmo natural de un cociente sería, ¿no? Entonces escribimos así. ¿Y dónde está? Un poquito más largo sería. Mucho, muy largo. O menos. Logaritmo natural de y sobre x cuadrado sería, ¿no? Por propiedad de valor absoluto. Y cerramos valor absoluto. Aquí no se nota el y. Está bien. Igual a c sub 2. Que a la larga se va a convertir en c nomás, ¿no? O transformar en c nomás. Está un poco largo. Ya. Entonces, aquí escribimos una flechita. Aquí parece que un poco yo me había adelantado, ¿no? Pensando ganar tiempo y termino y vamos a resolver el 2 y el ejemplo 2 y vamos a empezar con el caso 2. Pero no se debe hacer esto. Ya,
Esto vamos a tener que, a ver, vamos a mover, si se puede mover. A ver, este primero moveremos. O sea, ahí será y el otro ahora. Ponemos de ahí. A ver. A ver. Ah, no, pues no. Ah, ok. No sé, mover un poco donde corresponde. Ahí estará, ¿no? sé si está muy, ¿cómo se dice? Ya, no importa. Ya, si está muy abajo lo vamos a volver a subir, no importa, es un detalle secundario. Ya, aquí tomamos el antilogaritmo, ¿no? Ya, el antilogaritmo. Entonces, quedaría, a ver, aquí está bien. ¿Cuántos? 2. Ya, entonces sería y sobre x cuadrado en valor absoluto. Muy cortitos los bars, ¿no? Y ser un poco más larga. Ya. Ya, ahí está bien. Igual a, sería igual a e elevado a la c sub 2. Continuamos. Esto va a ser, pues, ya no sé, borramos esto, una flecha no es. Entonces hacemos desaparecer el valor absoluto con el más menos, ¿no? Aquí simplemente hubiera una red de quebrada y listo. Y quedaría, ya un poco se perdió la conexión, pero se puede establecer ya una constante elevada a otra constante, ya sea positiva o negativa, sigue siendo constante, ¿no? Entonces colocamos igual a C nomás ya. ¿Sí? Porque simplemente para diferenciar menos puestos unos. Entonces tenemos aquí, entonces tenemos que Y menos, voy a multiplicar y quedaría
c por x cuadrado. Y sería igual a 0. Entonces sería la otra parte de la solución. Ya. Y listo. Por tanto, ya se habrá acabado. Ya. Muy arriba, no sé. Lo podemos bajar un poquito, ¿no? Ya. Ahí salió. Ya. Y escribimos, ¿no? La solución de la ecuación dada, vamos a la anterior, era esto, ¿no? Y menos x elevado a la menos 3. Esta sería una parte de la solución. Entonces, hasta rojo. Y por c por x elevado a la menos 3 por y menos c por x cuadrado. Para c. Y esa sería ya solución de la o la integral de la ecuación dada, ¿no? Listo. Lo marcamos con rojo y ahí se acaba esto. ¿Qué estoy haciendo? Esto corresponde a esto, ¿no? Ya, esto hay que no he escrito nada. Estoy marcando mal. Marcando. Ya, y ahí termina el ejemplo este. Ya. Que se pueden resolver respecto de P. Aquí vaya el segundo ejemplo. Aquí ya estamos elevando un poquito el nivel de complejidad. Y aquí se está confirmando lo que iba a
afirmando al inicio de la clase o de este tema o de este capítulo, y que a veces producen algunas, ¿cómo se dice? Algunas factorizaciones un tanto raras. Ahora, esto hay que factorizar, pues, y expresar como el producto de dos o más polinomios en P, ¿sí? Bueno, ahí está el ejemplo y simplemente yo no lo que se tenga que hacer, porque así como está, no está visible la factorización, ¿no? De x por p cuadrado más y menos 1 más y menos 1 menos x cuadrado, todo multiplicado por p, menos x multiplicado por y menos 1 igual a 0. Y donde dice solución, ahí ya empecé a hacer operaciones, ¿no? Aquí con este término, aquí no. Y aquí no hice nada más, ¿no? Entonces, p por y menos 1 por p menos x cuadrado por p menos x cuadrado por p menos x por y hasta menos x por y menos x por menos x igual a 0. No hice nada más. Ahora, habría que agrupar, pues no hay más que, aquí ya solamente está la habilidad del que calcula, ¿no? Por eso hay que agarrar una hoja de papel y un lápiz e ir probando a ver cómo factorizar, ¿no? Es la dificultad de este caso. En cambio, los otros no son. Ya. A ver, con rojo voy a ver qué cosa podemos agrupar. Agrupar, estoy diciendo, ¿no? Podríamos agrupar esto con esto. Es decir, esto con esto. Ay, perdón. Y alguien dirá, ¿y por qué no esto con esto? Pero no sé. Con esto podríamos agrupar ahora con otro color, no sé si se va a distinguir esto, el verde. Eso con esto pudiera ser. Y se ha quedado, podría ser, a ver, con amarillo. Ah, no, amarillo no da. No, amarillo no se nota nada. Amarillo sale en pantalla, en eso lo eliminé. Amarillo, el amarillo está perdido aquí. No se nota nada, vamos a deshacer. Podría ser azul, rojo ya no, rojo, verde ya está. Bueno, azul max apps no hay más. Y eso con esto. A pesar de que estoy haciendo mal, vamos a hacer así. Vamos a deshacer. Ya. Entonces rojo con rojo, está bien. Ya. Ahora con verde sería esto con esto. Esto con esto. Y esto con esto. Ahora con azul sería la parte restante. Esto con esto y esto con esto. Ya. A ver, vamos a ver si es la elección adecuada, ¿no? Si no, habría que cambiar, ¿no? Vamos a ver que se cambiar de color. A ver, vamos a intentar factorizar y si esa es la adecuada, bueno, continuamos, si no, ya queda poco tiempo. Vamos a colocar el igual y comenzamos a factorizar, no hay otra, ¿no? Ya, entonces, en lo que se ha indicado,
Si es la elección adecuada, bueno, continuamos. Bueno, aquí está muy pegada, aquí vamos a continuar ya. Entonces quedaría rojo con rojo. Entonces el término común sería P, ¿no? P, ¿no? Sería rojo con rojo, estamos diciendo P con P. Ah, okay. No he escrito bien. P, que entonces quedaría XP. Y aquí quedaría menos 1. Menos 1. Y ahora los verdes. El verde que es como Y. Quedaría más Y. Más Y. Y quedaría P menos X. Menos X. Y en los azules quedaría, en los azules podemos factorizar el menos 1 ahí. Aquí no. O sea, menos X factorización. Menos X quedaría XP. XP y aquí quedaría menos 1. Igual a 0. Ya. Otra flechita. Y ya. Ahora marcaremos nuevamente con rojo. Esto habría que factorizar una vez más. Esto ahí donde está. Esto con esto, ¿no? Y a ver qué resulta. Factorizamos, lo cambiamos de color y está. Entonces factorizamos lo que está pintado de rojo, ¿no? X menos P menos 1. Y aquí quedaría P menos X. P menos X. Y aquí tenemos más Y por P menos X igual a 0. Ahora lo vamos a pintar de verde. Ahí donde está. ¿Dónde está? Este lo borraría. Ahí donde está. Muy abajo he hecho esto. Ya, entonces vamos a pintar esto más arribita. El miércoles. Ya. Ya. Ahora lo pintamos de verde y ahí vamos a quedar. Ya está listo para resolver esto. Hay una vez más y hay una vez más. Y
Y ahí vamos a quedar. Entonces aquí tenemos, cambiamos el color, P menos X, lo que está pintado de verdad lo factorizamos. Cambio esto. P menos X. No está bien escrito. Más me apuro y peor es. P menos X y quedaría X menos P. Y vamos a poner más Y. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Ordenándolo más. Va a quedar más Y menos 1 va a quedar. Listo. Bueno, aquí vamos a poner un asterisco rojo porque ahí vamos a quedar y aquí quedaremos, jóvenes, y quería hacer llegar mis sinceras felicitaciones por la efemérides departamental. Mañana es un año más del aniversario de Tarija. Para todos, felicidades y que la pasen muy bien cada uno de ustedes en sus hogares, jóvenes. Felicidades y cuídense, jóvenes. Nos veremos el siguiente bien sería, ¿no? Viernes, perdón, con el recuperatorio. Hasta pronto, jóvenes, y buenos días. Voy a finalizar. Gracias, ingeniero. Si es que hay alguna- Hasta luego, Inge. Bueno, gracias, felicidades, jóvenes, para cada uno de ustedes. Igualmente, Inge. Gracias. Igualmente. Gracias.